¿Cómo están? Feliz Pascua a todos. Leí un comentario del padre Cantalamesa a propósito del Evangelio de mañana, que la Iglesia de Oriente, ortodoxa, perdón, tiene una costumbre muy bonita en el tiempo pascual. Entonces, cuando la gente, los cristianos se encuentran, no solamente el sacerdote, sino se saludan y dicen, Cristo resucitó. Y el otro contesta, verdaderamente Cristo resucitó. Entonces, yo digo por el tema de estos días que es tan alegre, tan gozoso, tan convincente, que mañana vamos a escuchar un evangelio donde Jesús come con los discípulos, se identifica, ¿no? Y les dice, véanme, no soy un fantasma, ¿no? Entonces todo el tema de la resurrección de los cuerpos o la identidad pues profunda del resucitado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar con vamos a retomar nuestro trabajo, ¿verdad? Que, que nos invita hoy ya nomás nos quedan ¿cómo se dice? Sí, 2 sábados de abril y luego tenemos mayo, que Dios mediante estaremos concluyendo el último sábado de mayo, ¿no es así, Jorge? Entonces todavía nos quedan en 15 días será 1 de mayo, entonces, bueno, espero que podamos seguir profundizando, ¿verdad? No, yo les propuse leer el Salmo 41. Es un salmo que nos sugiere esta segunda parte que estamos abordando de Jesús y los salmos. Los salmos y Jesús, vimos la primera parte y ahora intentamos ver cómo Jesús utiliza los salmos, si es posible, ¿no? Como dice ahí la pregunta del autor, nuestro autor, si un exégeta estudioso del texto sagrado puede hacer de historiador. No es tan sencillo porque como siempre, ¿verdad? Si los evangelios han sido escritos fácilmente más de 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, pues sabemos que tantas veces el deseo del evangelista es una intención teológica, ¿no? Si bien la tradición oral es muy rica en Oriente, de todas formas no es tan sencillo hacer memoria de aquello que verdaderamente dijo Jesús, hizo Jesús, o si lo que dice Jesús lo dice hoy a través de su comunidad, ¿no? Estamos en el contexto de la fe, pero de todas maneras es valiosa la pregunta, ¿qué lugar ocuparon los salmos en la vida de Jesús? En la oración de Jesús. Jesús como buen judío, ¿verdad? Que era de un pueblo orante, cómo pudo haber utilizado esta riqueza de los salmos, ¿no? Que nosotros estamos invitados a conocer cada vez más. Muy bien, pues entonces vamos a encomendarnos a Dios. Yo le pido mucho a Dios en estos días de Pascua que nos conceda su paz, que nos conceda experimentar realmente su paz y su alegría, ¿verdad? Que nos sigan impulsando. ¿Quién de ustedes gusta leer el Salmo 41? Por favor. Alba, ¿gustas hacerlo? Si gustas conectar tu micrófono. Sí. Oración de un enfermo abandonado. Dichoso el que cuida del débil y el pobre. El día de la desgracia
Yahvé lo librará. Yahvé lo guardará y conservará con vida. Le concederá felicidad en la tierra. No lo abandonará a la hazaña de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de dolor. Cambiará la postración en que está sumido. Yo dije, ten piedad de mí, Yahvé, sáname, que he pecado contra ti. Mis enemigos hablan mal de mí. ¿Cuándo morirá y se perderá su apellido? Viene alguien a verme y habla de cosas futiles. Va urdiendo falsedades y sale afuera a comentarlas. Los que me odian se juntan a difamarme. Me achacan la desgracia que me aqueja. Un mal diabólico se abate sobre él. Ahora que se ha acostado, no se levantará. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Pero tú, Yahvé, ten piedad de mí, ponme de pie y les daré su merecido. En esto sabré que tú eres mi amigo, si mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia, me admitirás por siempre en tu presencia. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. Pues si gustan, guardamos un poco de silencio para, seguramente leímos el texto, pero una vez más, para permitir que el Salmo haga eco, mella en nuestro corazón. Bueno, tal vez una primera cosa es que este salmo nos recuerda un detalle que habíamos comentado al inicio del primer curso de Salmos. El libro de los Salmos, los 150, está dividido en 5 partes, en 5 libros, así como el Pentateuco. No se olviden ustedes, a la palabra de Dios, la ley de Dios, está por el Pentateuco, se sugiere el libro de los Salmos, que es 5 libros también, como la respuesta del hombre creyente, ¿no? El verso 14 que termina este salmo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. La misma Biblia, la Biblia de Jerusalén, nos recuerda esta doxología. Cierra el primer libro del Salterio. Entonces tenemos el final del primer libro, que es del Salmo 1 al Salmo 41. El segundo libro, vale la pena recordarlo, del Salmo 42 al 72. Segundo libro, 42 al 72. Tercer libro, 73, Salmo 73 al 89. Es el libro más breve, digamos. 73, 89, para llevarnos al cuarto libro, en el 90, del 90 al 106. Pero nótese que al final de cada uno de los libros
hay una doxología, una bendición a Dios. Entonces el cuarto libro, 90 a 106, para finalmente el quinto libro, del 107 al 150, ¿verdad? Entonces hay un detalle aquí interesante y es bonito también este salmo, que probablemente es el lamento de un enfermo, cómo inicia y cómo termina, porque es de las cosas más bellas, creo, pues, que yo voy encontrando en los salmos, que podemos encontrarnos situaciones muy dolorosas, penosas, desesperadas, pero que no es raro que el orante, el salmista, en medio de tanto dolor o desesperación, deslice una frase de esperanza, de confianza, ¿verdad? El salmo inicia diciendo, dando una bienaventuranza al hombre de bien, el que cuida del débil y el pobre. El día de la desgracia, Yahvé lo liberará. Yahvé lo guardará y conservará con vida. Le concederá felicidad en la tierra, no lo abandonará. Y termina esperanzado, ¿verdad? En cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia, me admitirás por siempre en tu presencia. Bueno, pues si gustan, antes de continuar yo, si alguno de ustedes, alguna, desea decir que ha subrayado, que le ha llamado la atención. Nos sorprende pues también siempre la creatividad del escritor sagrado del Nuevo Testamento, porque Jesús no fue una persona enferma, pero fue un hombre de bien, como lo resume muy bonito Pedro. Pasó haciendo el bien, liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, si no fue una persona enferma, sí fue el siervo sufriente, el siervo abandonado, traicionado, etcétera, ¿verdad? Entonces no han dudado, a la luz del verso 10, ¿verdad? Adjudicarle este texto a Jesús a propósito de la traición de Judas, ¿verdad? Bien, ¿alguno de ustedes gusta hacer algún comentario, algún subrayado, alguna lucecita que haya encontrado? Padre, Sí. yo hice mis anotaciones, como que encuentro una conexión entre del Salmo, como a partir del Salmo 38 hasta al 41, que se está hablando mucho sobre la enfermedad, el pecado, los amigos, los enemigos. Y luego, por ejemplo, si nos vamos al 38, es donde el salmista reconocía que que es pecador ante Dios. Luego en el 39 les decía a los impíos que con mucha sabiduría que la brevedad de la vida les explicaba. Y luego en el 40, cuando se siente curado, el salmista le hace un propósito de obedecer a Dios. Y luego aquí en el 41 ya manifiesta a quien Dios asiste en la enfermedad. Y luego entonces, por ejemplo, en el 38, los amigos pues nomás abandonaban al salmista, pero aquí en ya lo atacan, o sea, ya es una agresión. Y como usted decía, pues está aplicado según la tradición a Cristo, o sea, tiene un sentido cristológico por lo de Judas. Y luego en el versículo 10, donde dice, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Pues eso es lo que dice, según San Juan, Jesús en la última cena, por Judas, que está con él comiendo a la mesa. Entonces Sí. ahí se ve muy claro. Gracias. Gracias, Alba, muy amable. ¿Alguien más? Pues a mí me llamó la atención, padre, el hecho de que en este salmo todavía se ve mucho la doctrina de la retribución. Entonces, a mí de repente me mueve el tapete eso, porque cómo trasladar esa idea a nuestro tiempo actual, cómo
cómo explicarlo, porque ya sabemos que no es así, o sea, no, si me porto bien me va a ir bien, si me porto mal me va a ir mal. Pues sí, mi abuelita me lo decía, pues si no te portas bien, Dios te va a castigar. Pues sí, pero como que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? En esta situación, pero ¿cómo eso lo trasladamos ahora a nuestros días? Eh, o sea, sí sé cómo, pues, porque ya vino Cristo y ya nos reveló todo lo que había que suceder, pero yo me refiero haciendo tratando de hacer la relectura de ese texto y acomodarla a, pues, a después de Cristo, ¿cuál sería el camino más adecuado para hacerlo? Bueno, pues a mí se me ocurre pensar, eh, si entiendo bien tu pregunta, en aquello que dice San Mateo. eh, o sea, la enseñanza que nos dio nuestra madre o la abuelita, en cierto momento deja de tener vigencia porque sabemos que la vida es más compleja, pero no obstante eso sigue teniendo valor para el hombre creyente, para el hombre justo, puesto que eso, hacer el bien, ser hombres justos, no surge solamente de la retribución, sino de una convicción. Entonces me parece que, como dice el capítulo 13 de San Mateo, capítulo 13 que está en el corazón del Evangelio, versos 51 y 52, dice lo siguiente. ¿Han entendido todo esto? Le dijeron, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, para el hombre sabio, las cosas nuevas tienen, las cosas, bueno, aquí parece ser que es como la síntesis de cómo comprender el misterio de Jesús a la luz de la escritura en el Antiguo Testamento. Entonces, el hombre sabio hace la síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? No se deja llevar por novedades solamente, sino que también se aprovecha de la tradición, de la importancia de la tradición de los padres, etcétera, ¿no? El Salmo 139 dice en el verso 12, si no me equivoco, Salmo 90, perdón, Salmo 90, dice, enséñame, Señor, a saber lo que es la vida, para que así entre tu sabiduría en mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo creo que la teoría de la retribución, la visión de la retribución, deja de perder vigencia o al menos fuerza en nosotros cuando avanzamos en la vida, pero de todas maneras es una referencia importante. Es como el niño, ¿verdad? Pues en su momento es muy valioso que se le diga, mira, tienes que ser bueno, tienes que hacer el bien, respetar a los demás, etcétera. Pero después, entonces, van entrando otros criterios y convicciones, ¿no? Entonces, bastaría para esto, Jorge, si leemos, por ejemplo, el libro de Ruth, el libro de Jonás, el Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, el libro de Ruth nos presenta, perdón, el Eclesiastés y Job, ¿verdad? Me equivoqué. El Eclesiastés y Job. Porque nos presentan, algunos piensan, un estudioso de la sabiduría, piensa que son libros que surgen como en un momento de crisis de esta hipótesis o de esta visión de la retribución. Conocemos en términos generales el contenido de Job y el clamor del Eclesiastés es sorprendente, ¿verdad? En la silla
en la silla de la justicia se ha sentado la iniquidad, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta no es sencilla, pero sí podemos encontrar un camino. Me parece lo que dice Mateo, la síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, que yo creo el hombre adulto, el hombre maduro, el hombre creyente, va haciendo síntesis de lo que la vida le ha ido enseñando. No necesariamente se burla de la teoría retributiva, como diciendo, pues eso no es cierto, puras mentiras, la vida es injusta, etcétera. Sino que más bien conserva en su corazón pues el valor del bien, de la justicia, de la paz, etcétera. Sigue trabajando, pero ya no necesariamente por razones de conveniencia retributivas, sino por convicción, ¿verdad? Pues saca de la tradición, de la vida, pues aquello que recibió en la infancia, lo que ha recibido de la vida en el presente, y pues va haciendo su propia síntesis, ¿no? Saca del baúl lo antiguo y lo nuevo. No solamente lo antiguo mirando muy atrás, sino mirando su propia experiencia del pasado, ¿no? Padre, Pero también, permítame, ah, permíteme pero también una cosa importante, Jorge, es un principio de lectura de la Sagrada Escritura, es el principio de la totalidad, es decir, conviene leer toda la Escritura, ¿verdad? Mañana vamos a escuchar un evangelio de Lucas 24, donde Jesús sugiere, ¿verdad?, que yéndose a la ley, los profetas, y de una manera diferente en comparación con el texto de Maús y los salmos, dice. Entonces, la ley, los profetas y los salmos. Entonces, les abrió la inteligencia, ¿no? Entonces, si te quedas con este salmo, pues claro, es como las personas que se quedan si voy a misa todos los viernes primeros del mes, voy a recibir esto. Si cumplo con esta devoción, voy a recibir aquello. Y no, la vida del hombre y mujer maduros en la fe, pues mira más allá, entonces habrá que escuchar a Job, escuchar a Coelet, escuchar a Pablo, que cuando dice, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Y entonces el amor no es solamente el amor de amistad o el amor eros, ¿verdad? Es el amor ágape también, ¿verdad? Es configurarse con Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que es un progreso al que nos llama la vida del Espíritu para no quedarnos solamente en la visión del pasado o en una visión reducida, sino sacar la riqueza de lo antiguo, de lo nuevo, ir haciendo nuestra propia síntesis, el sentido de la totalidad de la escritura, ¿verdad? Que yo creo que por ahí podría ir una respuesta, Jorge. Bien, ¿alguien iba a hablar? yo, padre, Sí, le Alba, iba a perdón. comentar que a mí me da como un mensaje muy claro con respecto a la pregunta que dice Jorge, Sí, con el primer versículo donde dice, dichoso el que cuida del débil y el pobre, el día de la desgracia Yahvé lo librará. O sea, porque el débil y el pobre es Cristo mismo. Entonces, aquí no es que Dios no, de cierta manera sí es una promesa y sí es una retribución, no a que no tendremos desgracia, porque ahí dice, el día de la desgracia Yahvé lo librará, o sea, que sí tendremos un apoyo del Señor en nuestras tribulaciones. Es decir, se parece a como empieza el Salmo 1, feliz quien no sigue los consejos de los malvados. Es también como una bienaventuranza, para mí es una promesa. Es, por es, eso, es ajá. por eso es entrar un poco más en el tema de la convicción, Alba, porque efectivamente está la esperanza en que Dios intervendrá, pero ¿qué pasa cuando no interviene? Entonces, recuerden ustedes aquella bella oración que le adjudican a Santa Teresa, pero parece que otro es el autor. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves,
muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Y termina la oración diciendo, aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, te temiera, ¿verdad? Es decir, es entrar pues en una visión diferente. Yo creo que de una manera educativa, así lo sentimos incluso en nuestra propia experiencia familiar, pues en la infancia rige, ayuda el criterio, hace el bien, ¿verdad? Sé justo, Dios te va a premiar. Si el hombre es reflexivo, llegará el momento en que diga, pues cómo está la cosa, ¿verdad? Como dice el Eclesiastés, efectivamente, ¿no? Al malvado le va bien, al bueno le va mal, que esa es una constatación que todos hacemos. Pero entonces, es Cristo el que, como tú dijiste ya ahorita muy bien, me parece, es Cristo ahora el maestro de la vida que, aunque hizo el bien, fue crucificado. Aunque no cometió pecado, fue tratado como pecador. Aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, dice Pablo, ¿no? Entonces, para ello se requiere no solamente convicción, sino mucha fe, ¿verdad? Porque como le sucedió a Teresa de Jesús, ¿por qué me tratas así, Señor? ¿Verdad? Pues es que así trato a mis amigos. O a Francisco de Asís, ¿verdad? Ustedes leen la biografía de Francisco y uno se sorprende porque él lloraba realmente por el silencio de Dios. Y la respuesta de Dios no es hablarle a Francisco, es, en todo caso, marcarlo con los estigmas, ¿no? Cosa que él comprendió muy bien. Entonces, el camino de la fe, pues vean ustedes, aquí somos invitados a mirar más allá, más alto, ¿verdad? Mirar alto, ¿no? Aspirar a los dones de Dios más excelentes, ¿no? La caridad, el amor, ágape, ¿no? Que todo lo cree, que todo lo espera, lo soporta y lo perdona, ¿no? Bueno, creo que por ahí puede ir una parte de la respuesta, Jorge. Espero. Pero, padre, no es precisamente eso, pudiéramos caer en decir, bueno, como ya me sé la historia que vino y me platicó Cristo y vino cómo está, y veo que efectivamente esto de la retribución no es como se plantea en algunas secciones o en algunas partes de este Antiguo Testamento, es como, bueno, estas partes perdieron actualidad y hay que verlas con otros ojos o de plano hay que brincárnoslas. No, por eso te digo, hay que hacer tu síntesis, porque en el camino de la fe, como dijo un santo, Dios a unos les concede vivir los misterios gloriosos y a otros los misterios dolorosos. Es decir, la doctrina de la retribución sigue vigente para algunos, porque efectivamente Dios favorece, premia, ayuda al que hace el bien, no siempre. A otros, en cambio, los introduce en el camino de la pasión. Entonces, yo no te puedo decir que no sea vigente, porque a veces sí es vigente. Yo no te puedo decir que sí está vigente, porque a veces no es vigente. Es decir, ahí está, ahí está el espectro de la fe, el campo de la fe con diferentes dimensiones y expresiones, en donde a veces, pues Dios permite experimentar sus bondades, su respuesta, pero a veces Dios invita al creyente a entrar en el camino de la cruz. Es decir, la vida de Cristo, si tú analizas la vida de Cristo, no puede ser agotada en un carisma. Por eso hay tantos carismas en la iglesia, porque la vida de Cristo, pues puede ser la oración, puede ser la enfermedad, puede ser la cruz, puede ser la resurrección. O sea, la vida de Cristo un arco impresionante. Entonces, algunos, como dice, insisto, algunos se les invita a vivir, decía un santo, los misterios gloriosos, por alguna razón, y dice, pero a nosotros, el padre Antonio Chevrier dice, a nosotros se nos ha invitado a vivir los misterios dolorosos. No a todos los santos se les pide vivir lo que vivió Francisco, o Teresa de Jesús, o Juan de la Cruz.
pues analiza eso. O sea, pero es claro, tal vez releyendo la oración de no me mueve mi Dios para quererte, pues que todos somos invitados a mirar más alto y a no dejarnos llevar por la retribución. Es como en la relación humana. En la relación humana, o sea, en realidad al principio la amistad, el enamoramiento en la relación de pareja, etcétera, pues nos lleva a sentirnos atraídos, nos lleva a sentirnos complementados, enriquecidos, pero sabemos que la relación humana progresivamente nos va a ir pidiendo más hasta donde, pues como decía Teresa de Calcuta, amar hasta donde duela, ¿no? Entonces, pues se me hace que por ahí puede ir una respuesta. No es la respuesta, pero yo por ahí veo, ¿verdad? Gracias, padre. Muy bien. ¿Alguien más? Padre, no Sí. sé si lo estoy entendiendo yo bien, ¿verdad? Pero cuando yo estaba leyendo el Salmo, me llamó mucho la atención el segundo versículo, ¿verdad? Dichoso el que cuida del débil y del pobre. Se me hace una bendición muy grande, ¿verdad? La bendición, la disposición que tenga uno para cuidar a una persona así. Y con respecto a lo que usted dice ahorita, yo apliqué el versículo 3 y el 4, pero a mí, que es ya con la fe, ¿verdad? Que uno tiene. Yo pensaba, no me abandonará mi Señor a la hazaña de mis enemigos, Yahvé me sostendrá en mi lecho de dolor, cambiará la postración en que estoy sumida. Entonces esto yo lo apliqué más bien a mí, y creo que va relacionado con lo que usted mencionaba ahorita, ¿verdad? De la fe, de la certeza de un más allá, pero ya mío, mi convicción. Y esto yo lo apliqué más bien a mí. Y me da mucha esperanza, la verdad, ¿verdad? Saber que Él va a estar ahí conmigo siempre. Gracias, gracias. Sí, o sea, pensar que Dios es el que dirá la última palabra, pase lo que pase, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir. Pues la misma, recuerda Jorge, la misma esposa de Job le dice, maldice a Dios, ¿verdad? Y no recuerdo la otra expresión, si púdrete o maldice a Dios. Y bueno, pues entonces Job, ¿por qué lo voy a maldecir, verdad? Si de Dios recibo los bienes, ¿no voy a recibir también los males? Bueno, pues ahí hay mucho que reflexionar, creo, ¿no? Yo, padre. Sí. Sí. Sí, Carmen. Mire, padre, también a mí me da luz para este versículo 2. Y la verdad, cuando uno cuida a un enfermo de mucho tiempo, está cerca de él, cuando termina ya su paso por aquí, como que no quedas igual. Sales reforzada y te da la luz para agradecer los tiempos de vivir los misterios gozosos, y también confiar en Dios cuando llegan los dolorosos. Bien. Pues ahí tenemos ese arco, ¿verdad? Los misterios gozosos, dolorosos, de la luz y gloriosos, ¿verdad? Bastaría tomar el título de un misterio para ver cómo podemos vivirlo, ¿no? Pero el arco de la vida de Jesús es sorprendente, entonces puede iluminar todas las dimensiones de la vida, ¿no? Creemos. ¿Alguien más? Adrián. Sí. A mí me llamó la atención el versículo 11. Dice, pero tú, Yahvé, ten piedad de mí. Ponme de pie y les daré su merecido. En esto sabré que tú eres mi amigo,
si mi enemigo no canta victoria sobre mí. Ahí como que hay una poca de duda, ¿verdad? En esto sabré si eres mi amigo. Si mi enemigo como que está dudando, ¿no? A ver si tú eres mi amigo, a ver si te estoy probando, ¿no? A ver si mi enemigo no canta victoria sobre mí. Pero luego entra al siguiente que dice, en cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia, me admitirás por siempre en tu presencia, que ahí a mí se me hace ya un signo de fe. Es como cuando uno se vacía de prejuicios, se vacía de ideas preconcebidas, se vacía de todo lo que no es de Dios, y sencillamente está uno esperando el bien de Dios. Incluso pasan cosas cuando se pone uno en esa actitud, y pasan cosas buenas. Cuando uno, así yo lo interpreto, eso de en cuanto a mí me mantendrás en mi inocencia, significa vaciarse de todas esas ideas y sencillamente esperar el bien de Dios, ¿verdad? En cuanto a lo demás, me perdí un poquito el hilo de un principio porque tuvo un corte de luz aquí y estuve tratando de volver a conectarme y al internet se me fue y todo, pero así es como yo interpreto el 13. Bueno, el anterior me extraña un poquito porque dice, en esto sabré que tú eres mi amigo, que a ver si mi enemigo ya deja de estar molestando, algo así, ¿no? Y pero ya entra enseguida en eso en ese, ¿cómo se llama? Actitud de fe, al decir, en cuanto a mí, por favor, manténme en mi inocencia, no permitas que otras ideas me estén revoloteando en mi cabeza, tú eres el que me vas a llenar. Y definitivamente yo en algunos estadios de la vida he comprobado eso, de repente se me olvida que hay unos problemas terribles, me distraigo o sencillamente lo dejo para el bien, y pasan cosas buenas de repente sin que uno lo piense. Nada más, es mi intervención. Gracias, Padre. Sí, pues no se olviden ustedes que una cosa muy bonita que aprendemos del salmista, de los salmos, es que tenemos a un creyente que habla con tanta familiaridad a Dios, que le pide cuentas, rebate a Dios, le exige, no me dejes, no me abandones. Y en este clima de la retribución del que hablábamos, pues podemos entender también, como ya comentamos hace momento, a propósito de la pregunta de Jorge, ¿no? En esto sabré que tú eres mi amigo. Porque un detalle que yo les anoté allí es que el orante se confiesa culpable delante de Dios, ¿verdad? Ten piedad de mí, Señor, sáname, ¿qué pecado contra ti? Verso 5. Pero se siente inocente frente a sus enemigos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros delante de Dios no se va a sentir responsable de algo? Culpable de algo. Yo me he sorprendido porque a veces la primera reacción ante una situación difícil, me acuerdo cuando perdí la voz por 6 semanas, pues como uno tiene miedo y inmediatamente se pone a revisar en qué abusó, qué es lo que no hizo bien, incluso delante de Dios, etcétera, ¿no? Y cómo es difícil soportar pruebas. No se diga pruebas más difíciles, ¿no? más pesadas, ¿no? Entonces, yo creo que una riqueza que nos ofrecen los salmos, los salmistas, es esta manera de interpelar a Dios, de tenerlo como un verdadero interlocutor, como un amigo, como alguien a quien le hablan con tanta libertad, ¿verdad? Lo cuestionan, se acogen a él, se guardan en él, pero también se enojan con él. Yo creo que de ahí, Mari, podemos a lo mejor comprender
este tipo de reacción, además de el ambiente de retribución, como hemos dicho. Puede parecer muy convenenciero, ¿verdad? Ahora voy a saber si realmente eres mi amigo, si me sacas de esta. Bueno, pero pues lo bonito es que el salmista nos enseña a hablarle a Dios con toda libertad, con toda confianza, como un amigo, como nosotros hacemos con las personas cercanas que queremos, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí puede ser la... Yo les invito a leer el comentario que les envié. En el comentario precisamente yo hago referencia a Juan 13:18, ¿no? Que es básicamente la única referencia de este salmo, ¿no? El salmo, como ustedes pueden ver ahí en el apunte, es antiguo, ¿verdad? Propone aún todavía el tema de la retribución, ¿verdad? Es un tema muy común, pero analícenlo. Ese es un tema del hombre religioso. Y San Ignacio de Loyola nos invita a revisar nuestras motivaciones profundas en la relación con Dios, si queremos crecer en el espíritu. Porque la motivación común de nuestra relación con Dios es nuestro bienestar, es nuestra salud, es estar bien. Pero cuando somos introducidos en la prueba, en las contradicciones, entonces empezamos a debatir con Dios, o incluso no le vemos sentido. Pero esto de las motivaciones es muy importante. Analicen su experiencia religiosa. Todos nosotros, yo creo, ¿verdad? Y aquí a lo mejor se podría decir, el que esté libre de esto, que le tire la primera piedra. Todos nosotros estamos marcados de ser recompensados. Analicen sus relaciones. Es muy difícil ser gratuitos como lo es Dios. Incondicionales. ¿Verdad? En la relación con Dios también, pues se refleja mucho de esto. Pues, por eso Ignacio, en el discernimiento, nos invita a analizar nuestras motivaciones, ¿verdad? Tenemos pues aquí estas tres partes. La primera, como decíamos, la bienaventuranza. La segunda, del 5 al 10, que es el lamento contra los enemigos y los amigos. Es sorprendente esto porque retrata muy bien la experiencia de Jesús, pero analicen también a propósito de ser incondicionales, ¿no? Dice, el verso 10 dice, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba me ha traicionado. Bueno, el evangelio del domingo pasado, Jesús irrumpe en la comunidad de sus discípulos y analicen, les da la paz, los envía como misioneros, les concede su espíritu e incluso Tomás se le concede verificar lo que él tanto desea. Es decir, Jesús ni siquiera les reprocha nada. No les echa en cara. Hay un texto en Marcos que dice, les echó en cara su incredulidad. Pero están muy de acuerdo la mayoría de los estudiosos de que es un añadido, es una adición que se hace a ese evangelio. Pero amar así, pues solo Dios, ¿verdad? Aquí tenemos a Jesús que es traicionado. Y sin embargo, por eso es el hombre excelente, por excelencia. Es el que cuida del débil, el pobre, ¿verdad? Por eso Dios lo ha liberado de entre los muertos. Y no lo ha abandonado a la hazaña de sus enemigos, ¿verdad? En un artículo que me pidieron sobre resucitó al tercer día, el domingo pasado, si ustedes tienen presencia, podrán encontrarlo. Allí yo anotaba cómo al tercer día resucitará o resucitó, significa
que Dios no puede soportar dejar a su hijo, y en este caso con el Salmo, al inocente, al hombre justo, en las tinieblas, ¿no? Entonces, ahí la segunda parte, pues piensen ustedes también en sus relaciones, ¿verdad? Como yo le decía a la gente aquí, si una persona me traiciona, pues normalmente ya la relación no va a ser la misma. Si no es que busque yo cómo vengarme, o el que me la hace me la paga, ¿verdad? Analicen sus relaciones y la manera de actuar. Seamos sinceros, ¿no? Jesús, en cambio, verdaderamente es una imagen, por eso el Señor de la Misericordia, ¿verdad? Por eso el Domingo de la Misericordia. Jesús, en cambio, ni hace ninguna referencia a eso. Esto hay que meditarlo mucho, así es Dios, ¿verdad? Es generoso, es incondicional, su amor no tiene límites, los amó hasta el extremo, como dice Juan. Y luego todavía confía en ellos. Nosotros ya no le confiaríamos a una persona, a lo mejor podemos sobrellevar la relación, pero pues si alguien me quedó mal, pues tal vez ya no le voy a confiar cosas graves, cosas importantes. Jesús confía en los suyos, porque Él espera siempre en nosotros. Y tal vez vuelve a confiar en los mismos para que aquellos que han sido confirmados no olviden el don de la misericordia, el don del perdón, y por eso les da poder para perdonar. Pero no es un privilegio alcanzado por méritos humanos, ¿verdad? Un último comentario sobre el calcañar alzado, que es una traducción que también encontramos, ¿verdad? Mi compañero de mesa me ha traicionado. La Biblia de Jerusalén dice, literalmente significa, ha levantado contra mí su calcañar. El amigo íntimo, que en hebreo se dice mi hombre de paz, ¿verdad? Ha sido, bueno, aquí nos hacen una referencia con Ahitofel, consejero de David, ¿verdad? Entonces, el detalle aquí es pintoresco, es valioso considerarlo, ¿no? Levantar el calcañar es una metáfora inspirada en el mundo marcial y describe el gesto brutal de quien golpea a un vencido, el acto del jinete que excita su cabalgadura con el talón para eliminar a su adversario. Ha levantado contra mí su talón, ¿verdad? Para aplastar, ¿no? O sea, a un hombre vencido todavía se le humilla más, ¿no? El amigo de confianza se convierte en un agresor brutal que descarga una patada a un débil ya vencido. No olvidemos que el cuadro resulta particularmente odioso en el mundo oriental, donde la violación de la relación de amistad y de hospitalidad era considerado uno de los mayores crímenes. Bueno, Judas despide a Jesús con un beso. Analicen eso. Sorprendente, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Descansamos unos 10 minutos y nos volvemos a encontrar en un momento. ¿Está bien? Hacemos una pausa técnica. Muy bien. ¿Qué les parece si volvemos a la carga con nuestro tema? A propósito de lo que decía Alba, vean ustedes, se me hace, pasamos ya a hablar sobre nuestro texto de Jesús y los Salmos, pero antes de eso hacer referencia al comentario del padre Shekel, ¿no? Que siempre nos enriquece con lo que dice alguno de los padres o con alguna opinión que nos ayuda a profundizar, ¿no? Como ustedes saben, el Salmo, pues alguien puede decir, pues es que Jesús nunca estuvo enfermo, ¿verdad? Pero aquí se nos habla de un hombre pobre o empobrecido, y entonces como San Gregorio de Niza, ¿verdad? Hace referencia, dice, perdón, entonces el Salmo nos hace referencia a la pobreza de la encarnación. La confesión del pecado del verso 6, ¿verdad? Dice,
perdón. La confesión del pecado a lo mejor no tiene relación con Jesús, pero vean ustedes que teológicamente Jesús quiso cargar el mal, el pecado, ¿verdad? Por eso, pues, finalmente, una referencia a lo que dice San Agustín, ¿no? San Agustín, ¿qué es entender acerca del pobre e indigente? Como decía ya Alba, es recibir a Cristo pobre e indigente, que dice en otro salmo, yo soy pobre e indigente, el Señor se cuida de mí. Rico junto al Padre, pobre entre nosotros, rico en el cielo, pobre en la tierra. Rico Dios, pobre hombre. Comprende que donde se manifiesta la debilidad, se esconde la divinidad. Su pobreza es nuestra riqueza, como su debilidad es nuestra fuerza, como su necedad es nuestra sabiduría, como su mortalidad es nuestra inmortalidad. Pues nos abre a sentidos nuevos, insospechados, ¿verdad? Y pues nos hace pensar también en lo que dice la carta a los hebreos. O sea, Jesús también vive un proceso de fe, una experiencia, pues, que lo hermana con toda nuestra humanidad, ¿no? Como a mí me ayuda mucho pensar eso. Jesús quiso, en realidad, desde la cruz y con este salmo en el verso 10, experimentar el abandono y hasta sentirse solo del Padre, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido nos abre a comprensiones nuevas y diferentes, ¿verdad? Bien, pues hasta ahí entonces nos detenemos con la lectura del Salmo. Les puedo anticipar, si pueden leer ya o ir preparando el Salmo siguiente, el Salmo 42, ¿verdad? El Salmo 42 que hace pareja con el 43, según la tradición, y así está anunciado en la Biblia de Jerusalén, 42, 43, ¿verdad? Entonces, si gustan ustedes asomarse a este texto, ya irlo preparando, espero que todo esto les esté ayudando. A veces pues, pienso que no vamos a poder leer todos los salmos, pero a veces me sorprende al detenerme en un salmo, pues todo lo que puede generar, todo lo que puede suscitar, cómo ilumina, cómo ayuda, cómo permite captar sentidos de la persona de Jesús, ¿verdad? Bueno, hasta aquí pues, una cosa que de hecho le pregunté yo a Jorge y quiero pues simplemente proceder en la lectura de nuestro texto de clase. Estoy en la página 41 en adelante, titulada Jesús y los Salmos, ¿verdad? Jesús y los Salmos. Entonces, pues es muy bonito releer aquel texto de Emaús, ¿verdad? De Emaús, el texto que vamos a escuchar mañana. Y entonces, ayudarnos, como yo les anotaba ayer, saludándolos, pues que estamos con la tarea de hacer la relectura, comenzando por Moisés, pasando por los profetas. Y no se olviden que los profetas no solamente son los profetas clásicos, son los profetas anteriores, es decir, en los libros conocidos por nosotros por históricos, los profetas clásicos, posteriores, y los salmos, es decir, básicamente toda la escritura, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos también una tarea, porque pues Jesús en su comunidad inicial, en la primera comunidad, los exhorta, los anima, los impulsa para buscar en la escritura respuesta a los cuestionamientos, ¿no? A propósito de lo que preguntaba también Jorge, yo creo que una respuesta pues podrá ser si leemos salmos como estos, pero también si leemos textos como Job y Eclesiastés, entonces nos puedan permitir comprender el sentido de la retribución, pero también la invitación a una fe más gratuita, más, más animada pues por Dios, más
abandonada en Él, en lo que su misterio quiera revelarnos, ¿verdad? Voy a repetir algunas cosas porque honestamente no me recuerdo así con exactitud. Donde me quedé, creo que inicié el comentario partiendo de nuestra página 41, como estoy diciendo, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo creo que repetir no nos hace daño. Sabemos que en el capítulo, en esta segunda parte, tratando de descubrir cómo Jesús hizo uso de los salmos, vean ustedes, en el Nuevo Testamento encontramos fácilmente 75 referencias, ¿verdad?, del Antiguo, ¿no?, de las cuales 21 son citas de los salmos. De esas 21, según nuestro autor, fácilmente se pueden descartar 5, porque no dan cuenta puntual del salmo, sino hacen una referencia muy general, ¿verdad? Entonces, de las 16 referencias, es también interesante, la mayoría están ubicadas en el contexto de la pasión-muerte, ¿verdad? Y entonces, todavía el autor nos lleva a hacer como un desglose, ¿no?, porque no me detengo en esta primera parte en todos los textos. Hay un texto muy interesante que nos presenta dos versiones, una en Lucas y otra en Mateo. En Mateo 21, 16, Jesús en Mateo entra al templo y corre a los vendedores del templo, ¿verdad? Y después de expulsarlos, dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús, ¿no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Entonces hay muy interesante como lo va a enfocar nuestro autor, porque dice despreciado por los grandes, pero acogido por los pequeños, ¿no?, los niños, ¿no?, en este caso. También un texto clásico es aquel que encontramos en el Salmo 118, 22, ya habíamos hecho referencia a él, la retomamos. Lo encontraremos también en la carta de Pedro, y en el Evangelio dice, es cuando Jesús, ¿verdad?, en la parábola de los viñadores homicidas, que se quieren quedar hasta con la viña, matan al hijo, entonces hace referencia al Salmo 118, ¿verdad? La piedra que desecharon los albañiles es ahora la piedra angular. Pero en 12:10 perdón, válgame Dios. Entonces encontramos aquí el relato, conocemos la viña que es rentada, que es dejada a administradores, después el dueño manda recoger los frutos, maltratan a los primeros, a los segundos, hasta que queriéndose quedar con ella, pues finalmente, ¿verdad?, matan al hijo, y entonces es este texto del Salmo 118, verso 22, ¿no? Después también otro texto importante que vamos a encontrar, Salmo 110, ¿verdad? Ese texto lo habíamos leído allá muy al principio. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Es un texto pascual, lo vamos a escuchar también con los hechos, ¿no? Y finalmente el apóstrofe a Jerusalén, ¿verdad? Jesús que llora en Jerusalén, porque en Jerusalén se mata a los profetas, ¿no? En Mateo 23, 39,
¿verdad? Estoy siguiendo el comentario que les mandé en la primera parte, los últimos días en Jerusalén, 23:39. Dice, Jesús dice eso, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Haciendo referencia pues al Salmo 118. Después, bueno, sugiero, por eso, aunque tienen ustedes el texto o podrán tenerlo, sugiero de todas maneras con el esquema que yo les he mandado, que básicamente es basado en nuestro texto, si podemos darnos tiempo de leer los textos del Salmo y los textos del Evangelio, para que ustedes puedan verificar, ¿verdad? Sin olvidar, pues, este ejercicio que nos recuerda la complejidad del texto sagrado, ¿verdad? El escritor sagrado, el evangelista, no es contemporáneo a Jesús, ¿verdad? Eso es una de las cosas bonitas que también podemos meditar en este tiempo, porque el escritor sagrado, con toda libertad, con toda confianza, pone en boca de Jesús, pues aquello que seguramente se medita en su comunidad. Jesús ya no está, Jesús histórico ya no está entre ellos, pero sí está Jesús resucitado, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ¿no? Allí yo estoy en medio de ellos. Jesús está presente a través de su palabra, como lo leemos en los peregrinos de Emaús. No sentíamos que ardía nuestro corazón. Jesús está presente por la Eucaristía, ¿verdad? Lo reconocieron en la fracción del pan. Jesús está presente en la comunidad. Aquellos discípulos desesperanzados regresan a Jerusalén para encontrarse con los hermanos allí de donde habían huido, ¿no? Entonces, esto es una reflexión que yo les propongo, podemos hacer en estos días. Ya no está el Jesús histórico, pero Jesús vive de otra manera. Y esto nos hermana con esa comunidad, porque nosotros estamos a 2000 años de distancia, pero ¿cuántas veces hemos sentido como aquellos discípulos que nuestro corazón arde, que el Señor consuela, que el Señor está presente, que allí nos acompaña, ¿verdad? Bien, entonces, el segundo bloque de textos es en la Pasión, ¿verdad? Y en la Pasión, pues, hace referencia a este texto que ya acabamos de meditar, 41, Salmo 41. Jesús ha sido traicionado y el evangelista pone en boca de Jesús, ¿verdad? Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Ha levantado contra mí su calcañar. La imagen es muy fuerte, ¿verdad? Todos somos, todos vivimos una experiencia de amistad valiosa, etc. Entonces, tal vez alguno de nosotros ha vivido también la experiencia de la traición. Pues Jesús desciende hasta eso, ¿no? Bien, pero después también encontramos en Juan 15:25, de despedida, algo que pueda estar relacionado con los Salmos 35 y 69, ¿no? En Juan 15:25 se dice, pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, me han odiado sin motivo. El Salmo 35 dice que no celebren mi ruina mis pérfidos enemigos, ni anden guiñando los ojos los que me odian sin motivo. Y el Salmo 69 dice, estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Y Juan, repito, dice, me han odiado sin motivo. Después en Getsemaní, ¿verdad? Podemos recordar con el Salmo 42, precisamente, que vamos a leer la semana próxima, Salmo 42:6,
¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Bueno, Lucas nos presenta una escena sorprendente, ¿verdad? Jesús que de su frente corren gotas espesas de sudor y de sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué desfallezco ahora? Salmo 42, ¿no? O el Salmo 6, ¿verdad? Me encuentro del todo abatido y tú ya ve hasta cuándo. Pero con este también podemos pensar en el Salmo 42 de nuevo. Dios mío, me siento desfallecer. Por eso te recuerdo. Vean ustedes entonces, no solamente el Salmo 41, el Salmo 42, como dicen los padres de la iglesia, pues finalmente aquí encontramos el misterio de la encarnación. O sea, Jesús ha querido también descender hasta lo más último, ¿verdad? Encontramos después el Salmo 110, siéntate a mi diestra, ¿no? Jesús que es confortado, Jesús que es fortalecido. Y un texto también importante, que a Jesús lo acusan de blasfemo, es el que encontramos en el Salmo 82. ¿Verdad? El Salmo 82, en el verso 6, dice, yo había dicho, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Cómo vamos a ser dioses nosotros? Yo creo que es la novedad de la vida cristiana. Dice el libro de sabiduría a propósito de la muerte, que Dios no ha creado la muerte. Dios no nos ha creado para la muerte, nos ha creado para la inmortalidad. Y la Dei Verbum dice que si Dios se ha revelado, pues lo ha hecho para invitarnos a su compañía, para hacernos partícipes de su divinidad. Pablo va más allá cuando habla del templo del Espíritu. Por eso hay manuales de oración que nos insisten que en la oración, más que andar buscando fuera de nosotros, hagamos el esfuerzo de entrar en nosotros. Allí encontraremos un camino seguro, porque ahí está Dios, ¿verdad? Allí está Dios. Muy bien. Después encontramos también textos en la cruz. Recuerdan ustedes, ya leímos el Salmo 22, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu. O de nuevo la traición, ¿verdad? Esa sensación de abandono, ¿no? El Salmo 69, que lo trabajamos en su momento, me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre. Bueno, aquí encontramos estas referencias y el autor nos ayuda a descubrir, a pensar que si solo nos detenemos en aquellos salmos que son citados al menos 2 veces en diferentes evangelios, vamos a encontrar 7 citas que hacen intervenir a 6 salmos, ¿no? A 6 salmos. Entonces, vean ustedes, hablábamos primero de la referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo, 75 referencias, de las cuales 21 se piensa que hacen referencia a los salmos, de las cuales con mayor precisión podemos rescatar 16, y ya en una visión más enfocada, de esos 16 encontramos 6 salmos que son referidos en diferentes evangelios en más de un texto, ¿verdad? Algunos de estos salmos los hemos visto ya, como el Salmo 22 o el Salmo 110, si no me equivoco, ¿no? Cuando hicimos referencia al Salmo 2, ¿no? Podemos acercarnos a los salmos en el orden con que se presentan en los relatos, ¿no? Los últimos días en Jerusalén, la pasión propiamente dicha, la muerte en cruz, como si fuera de una manera cronológica, ¿no? Con los salmos nos podemos plantear
¿En qué sentido lo utiliza Jesús? ¿Qué significado le da? Y si se sirvió de ese salmo para decir algo sobre sí mismo. Pues en realidad no es una respuesta fácil a dar, como lo vamos a ver con nuestro autor, porque bueno, pues hay muchas discusiones si realmente son palabras verdaderas de Jesús, si es el mensaje del evangelista, si es el mensaje de la comunidad. La riqueza estriba de todas maneras en que es la comunidad eclesial de entonces que hoy puede iluminar a la comunidad eclesial, a nuestra comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que la comunidad primitiva aplicó el Salmo 118 a la muerte y a la resurrección de Jesús. ¿Lo había hecho ya antes Jesús? ¿Verdad? En este estudio, cuando las palabras de un salmo son puestas en labios de Jesús, ¿esto permite que nos remontemos a sus mismas palabras? Creo que había yo citado un autor alemán, Joaquín Jeremías, que tiene por ahí un librito, si no me equivoco, está en la biblioteca del seminario, que habla de en los términos técnicos de estudiosos le llaman ipsissima vox di Jesu, ipsissima vox Jesu, es decir, si son las palabras realmente que pronunció Jesús. ¿Podríamos llegar hasta eso? Bueno, es un estudio apasionante, ¿no? Fascinante, creo, ¿no? Para nosotros, aunque no se pueda llegar a eso, sin embargo, tenemos la convicción de que Jesús sigue hablando en su palabra y en la comunidad, y por eso el evangelista, insisto, con mucha libertad, pone en boca de Jesús las palabras del profeta, las palabras del Salmo, las palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como dice aquí, como se pregunta un autor, las primeras generaciones cristianas recurrieron tan frecuentemente a las Escrituras para ultimar los hechos y las hazañas del Maestro, que cualquier cita del Antiguo Testamento en las palabras de Jesús plantea un problema de autenticidad. ¿Hay que atribuir esa cita a Jesús o a sus discípulos? Bueno, estamos, como ustedes pueden ver, son preguntas que no se pueden plantear fácilmente a cualquier persona. Todavía en el seminario, con estudiantes de teología, a veces yo tenía la dificultad de los seminaristas que preguntaban, bueno, ¿esto realmente sucedió o no sucedió? Por ejemplo, los Reyes Magos. Cuando conocemos las técnicas judías de lectura, el Midrash, ¿verdad? Cuando conocemos lo que significa la Mishnah o el Targum, entonces pues nos damos cuenta que al autor en realidad, muy diferente a nosotros, al occidental, no es que le interese decirnos exactamente lo que sucedió, sino le interesa ayudarnos a entrar en una experiencia más profunda de fe. Y por eso con toda libertad toma el texto de Isaías y ve en Jesús aquel en quien se cumple lo que Isaías había anunciado en el capítulo 62. Vendrán de oriente y de occidente y se postrarán ante Jesús. Y entonces piensa en estos personajes. Entonces la pregunta de fondo no es si el hecho se realizó tal cual o si en Jesús se cumplen las escrituras. Esto ténganlo muy presente. Por favor, si hay alguna pregunta, no duden en hacerlo. Otro ejemplo, Egipto. ¿Realmente fue José y María con el niño hasta Egipto? ¿Había condiciones para eso? ¿Históricamente se realizó el viaje? ¿O a Mateo lo que le interesa es presentarnos a Jesús con las características y rasgos de Moisés, un nuevo Moisés? Hay estudios muy interesantes sobre esto. Pues vean ustedes, Mateo divide su libro, su evangelio, en 5 discursos, 5 libros. Jesús inicia su
evangelio, perdón, Mateo inicia su ministerio trayendo a Jesús de Egipto. De Egipto hice volver a mi hijo. ¿Verdad? Son palabras de un profeta. Jesús inicia su ministerio en la montaña, no en el Sinaí, pero sí en la montaña. Moisés habla de la ley y los mandamientos, Jesús habla de la nueva ley, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante para que no se me confundan y pues veamos con toda sencillez también el tema que abordamos, pues con mucha libertad, ¿verdad? Nos planteamos estas preguntas, ¿no? Pero por favor, no quiero confundir a nadie. Estamos tratando de hacer un estudio más serio, más profundo de la Sagrada Escritura y no podemos quedarnos con lo que creíamos de niños o de jóvenes o antes de estudiar la Biblia, ¿no? Padre, Sí. ¿podría repetir lo que acaba de decir del judío? Dijo, al judío no le interesa, más o menos eso fue lo que escuché. Al judío no le interesa decir exactamente lo que sucedió, sino ¿qué? ¿Me lo podría repetir? Sí, o sea, bueno, el judío al escritor sagrado, mejor, al escritor sagrado, a la tradición judía de la escritura, no siempre, el Evangelio no es un libro de cronología, de historia sobre Jesús. No le interesa necesariamente, como al lector occidental, decirnos qué es lo que realmente sucedió, sino ante todo corroborar en la escritura una experiencia de fe y compartirnos su experiencia de fe. Jesús es aquel del que habían hablado los profetas. En Jesús se cumple lo que había anunciado Isaías. Y por eso los Reyes Magos pasan, digamos, a segundo término, porque, pues vean ustedes, o sea, el texto cuando lo leemos con atención no nos habla exactamente de Melchor, Gaspar y Baltasar, que a lo mejor podemos encontrarlos en un evangelio apócrifo. Tampoco nos hablan de que uno era negrito, moreno o amarillo, sino ante todo la buena noticia, ¿verdad? Qué bonito escuchar los pasos del mensajero que nos trae la paz, dice Isaías, es que llegará un día en que al nacer el Hijo de Dios vendrán de oriente y de occidente, y entonces en los magos, ¿verdad? Mateo quiere ayudarnos a comprender, se cumple lo que dice Isaías 62. Es una experiencia de fe más que una experiencia, más que contarnos un hecho histórico tal cual. Sí, Norma, le respondo. Sí. Más que el hecho cronológico en cuanto tal es la experiencia de fe, el acontecimiento histórico, que eso sí no lo podemos negar, Jesucristo vivió, existió en un tiempo determinado, es allí el evangelista corrobora lo que la Escritura había dicho. Por eso la insistencia en leer la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Entonces, no queramos que el evangelista nos responda, que el evangelista nos responda a nuestras preguntas del hombre de hoy, de la mujer de hoy, ¿verdad? Sino, como dice Dei Verbum, número 12, hagamos el esfuerzo de entrar en la mentalidad del autor, su intención, el género literario con el que nos habla, las maneras como se hablaba entonces, y entonces desde ahí tratemos de profundizar en nuestra fe. Esto es decisivo, ¿verdad? Y por eso con toda libertad hablamos de esto, especialmente con este tema, ¿no? El autor sagrado pone en boca de Jesús un salmo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inmediatamente sentimos a Jesús que dice esas palabras. Y entonces ya vimos que el Salmo 22 en realidad se meditó mucho en la primera comunidad por los escritores sagrados
incluso a la luz del Salmo 22, algunos piensan se estructuró el proceso de la pasión. Entonces, ¿qué es más importante? Que saber exactamente si Jesús dijo esas palabras o descubrir cómo la primera comunidad afanosa leía y releía los textos sagrados, y en el Salmo 22, en este caso, descubre un retrato del sufriente Jesús que hoy está resucitado. ¿Verdad? Descubren los cantos del siervo, como podemos verlos con Marcos. Descubren los cantos del siervo el rostro de Jesús, ¿no? De verdad, el Señor había hablado sobre esto. Entonces se le abre el entendimiento, dice el texto de mañana, Lucas 24, ¿verdad? Y bueno, pues vale la pena leerlo porque dense tiempo para meditar la riqueza de este ejercicio de la lectura de la Biblia. Dice, mañana leemos este texto. Estas son aquellas palabras mías que yo les dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Ahí tenemos el cuadro, ¿no? Entonces, de nuevo, si me permite Jorge Cervantes, ¿verdad? Bueno, pero es que el tema de la retribución, bueno, pues hay que volver al ejercicio como el mismo resucitado nos dice. Hay que ir a la ley, los profetas y los salmos. Porque hay otros salmos que a lo mejor nos dicen otra palabra que complementa, ¿no? O la tradición de la iglesia, con una Teresa de Jesús o con un Francisco de Asís. No se olviden ustedes de los 3 pilares, ¿verdad? La palabra, la tradición y el magisterio. Ahí está donde no nos quedemos solamente con un pilar o con una enseñanza. Ahí está la responsabilidad del creyente maduro, que tiene que estar constantemente indagando, constatando, y ahí está la clave que dice Jesús, ¿no? La ley, ¿no? Es necesario que se cumpla. Y luego Jesús dice a los peregrinos de Maús, no era necesario que Cristo padeciera para entrar en su gloria. El ser necesario, ¿no? Esto que lo dice el 4º canto del siervo, ¿no? O esto que dice carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 10, sorprendente porque dice, convenía a Dios, ¿verdad? Conducir a muchos hijos a la gloria, perfeccionando por el sufrimiento aquel que iba a conducirlos. Convenía, decía un padre maestro, me acuerdo muy bien, ¿no? Dice, estamos delante de las conveniencias de Dios. Estoy dispuesto a ser parte del designio de Dios, pero hacer lo que a Él le conviene para mí. O estoy dispuesto a que Dios realice sus designios, y si era necesario que el Mesías padeciera, realizar lo que es necesario para que yo sea adentrado en una visión más profunda de la fe, etc. Entonces, ahí vean ustedes, no se olviden también, que el Evangelio y el Nuevo Testamento nos habla del ser cristianos que han recibido leche y ser cristianos maduros que puedan entrar en cosas más sólidas, ¿verdad? Entonces, pues ahí está toda una tarea. Padre, quería hacerle una pregunta. Sí, José. Respecto al principio de este texto que nos dio en Juan 13:18, no entiendo lo siguiente cuando dice, no me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura, y lo siguiente es lo que no entiendo. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Entonces yo lo refiero a la comunión, el que come mi pan. Entonces si yo estoy en comunión, lo que no entiendo es cómo me he alzado contra su talón.
Eso no lo entiendo. Esas palabras me confunden. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Bueno, es que es lo que decía yo en el comentario. Si usted va al comentario del Salmo, ahí está anotado literalmente el Salmo, en lugar de decir me ha traicionado, como lo traducen ahora, la Biblia de Jerusalén dice literalmente, debería de traducirse, ha levantado contra mí su calcañar. Es una palabra elegante para decir su talón. Ha levantado contra mí su talón, que es la versión que utiliza San Juan. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Es decir, y hablábamos de la figura que viene del campo marcial, del campo de la guerra, donde alguien que está montado sobre un caballo pica. Yo no soy muy diestro para montar a caballo, pero sabemos que para hacerlo andar, entonces uno le pica con el talón la panza al caballo para que pueda andar, ¿no? Entonces, aquí el que está encima de un vencido levanta todavía su talón, humillándolo más, ¿no? Pero aquí nos ajustamos, o sea, lo que pasa es que esa versión que usted ha leído, ¿tiene la Biblia de Jerusalén? Sí, sí, sí. Bueno, el autor ha tomado literalmente la traducción en hebreo, que esa sería la traducción literal, y no lo que dice el Salmo, que lo traducen ahora, mi compañero de mesa me ha traicionado. Entonces, levantar el talón es una persona que ya está humillada, aún en contra de su enemigo o de su amigo, levanta su talón y se hace más fuerte la imagen de la traición, ¿no? Se hace más fuerte la imagen del abandono, ¿no? Entonces, pero si usted puede ir a la nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén en el Salmo 41, verso 10, ahí también podrá encontrar una explicación. Lo que pasa es que en este caso, no sé si alguien tenga otra, bueno, no, es retrasarnos, pero sería bueno si ustedes ven en su versión de su Biblia, si no es la de Jerusalén, cómo se traduce este texto leído por José, capítulo 13, verso 17. ¿Sí? Capítulo 13, verso 17, pero que finalmente es la versión original del Salmo, ¿no? 41, verso 10. Levantar el talón, levantar el calcañar, o sea, levantar el pie sobre alguien que está ya derribado y amenazarlo, ¿no? Pero, como dice el comentario que yo les comentaba, les ofrecía, perdón, Allí aplicaría la palabra que utilizó usted, escarnecido. ¿Calcañar o cuál? Cuando se refiere a que levantó el pie contra el que está vencido, entonces ahí aplicaría la palabra escarnecido, que significa hacer mofa y burla de otro, pidiéndole. Del que está abajo, del que está humillado. Entonces, el amigo o la persona cercana todavía levanta su pie sobre aquello, entonces es más humillante, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que está abajo es escarnecido, es humillado, es aplastado. Entonces es más ¿cómo se puede decir? Plástica la imagen de la persona que se encuentra humillada, traicionada, ¿verdad? Y como decía también, este cuadro, esta visión plástica resulta todavía más fuerte. Nosotros valoramos mucho la amistad, pero en Oriente, esta imagen, bueno, no sé ahora, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, la violación de la relación de amistad y de hospitalidad, acuérdense del Salmo 23, ¿no? Tú preparas para mí la mesa, ¿no?
unges con aceite mi cabeza, porque la norma de la hospitalidad era sagrada, aún con una persona desconocida. Entonces, hacer esto con un amigo es todavía más triste, más doloroso, ¿no? ¿Sí le respondo, José? Sí, padre, creo que ahí, de alguna manera, pues estamos hablando de Cristo, ¿no? En sus últimos momentos. Claro, claro. Por eso este versículo 10 básicamente es el que ha sido tomado por la tradición y ha visto en él a Cristo, pero como ya decíamos, en todo el Salmo, al pobre que se confía en Dios y espera de él su recompensa. Gracias, padre. Muy bien, bueno, pues entonces, si les parece, aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Dios mediante, para la siguiente semana, lean ustedes el Salmo 42, ¿verdad? La próxima semana estamos ya en 24 de abril y es el último sábado de abril y nos quedarían pues cinco sábados, ¿no es cierto, Jorge? O cuatro o cinco sábados en mayo. 5, padre, 5. Sí, muy bien, gracias. Entonces, lean el Salmo 42, medítenlo. Es un texto muy bello, especialmente como inicia, pero haciendo el esfuerzo, como lo estamos haciendo, de releerlo desde Jesús. ¿Cómo pudo haber pronunciado este salmo? Bueno, el Salmo 41, anoten que es doble, ¿verdad? 41 y 42. 42 y 43, perdón. 42 y 43. Muy bien, pues que Dios me los bendiga y no dejemos de seguir haciendo esfuerzos para leer la Escritura. Yo le hacía broma a los seminaristas, porque los seminaristas conocían un texto y ya con ese texto se quedaban, ¿verdad? Si era vocacional, si... Toda la Escritura, no se olviden. El ejercicio es la lectura de toda la Escritura, aún de aquellos textos que nos parecen más difíciles, ¿no? Este semestre estoy dando clase de Pentateuco en seminario. Leer el libro de Levítico es realmente un sacrificio y poco atractivo, pero uno encuentra perlas, ¿verdad? En el Levítico o en Números, ¿no? O en otros textos, ¿no? Entonces, no se olviden de esa gran tarea, comenzando por Moisés, Pentateuco, pasando por los profetas, y entiéndase en la tradición judía, profetas anteriores y posteriores, es decir, lo que para nosotros son los libros históricos y los profetas clásicos, y los salmos, como lo dice el texto de mañana, es decir, pues toda la escritura, ¿verdad? Les fue abriendo el entendimiento para que no nos quedemos solamente con un texto, sino hagamos el esfuerzo de ir avanzando. Que tengan muy buenas tardes, buen día, que Dios les bendiga y feliz fin de semana.